Hola muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar algunas propiedades de la integral definida, las vamos a enunciar únicamente para después pasar al segundo teorema fundamental del cálculo y en algunos ejemplos que resolvamos vamos a hacer uso de las propiedades. Entonces, las propiedades que les quiero mostrar en este video son tres propiedades que habla acerca de la integral definida. Entonces, en la primera propiedad nos dice que cuando nosotros queremos hallar la integral definida, cuyo límite inferior es igual al límite superior de la función f de x, esta integral nos da igual a 0. Siempre que queramos hallar la integral entre a y a de f de x, esa integral siempre nos va a dar 0. La segunda propiedad nos establece que cuando nosotros queremos calcular la integral definida en un intervalo a, b desde a hasta b, podemos calcular esta integral de igual forma si cambiamos los límites de integración y cambiamos de signo a la integral. Esto es, si tenemos la integral entre a y b de f de x, esto es lo mismo que menos la integral entre b y a, se cambian los límites de integración de f de x. Entonces, se pueden cambiar los límites de integración, pero se invierte el signo. Si se invierten el signo, se invierten los límites de integración. La tercera y última propiedad nos permite separar una integral en dos integrales tomando un valor c en el intervalo a, b. Entonces nosotros estamos suponiendo acá que la función f es una función integrable en el intervalo a, b y suponemos que tomamos un valor c que está en ese intervalo. Entonces, si nosotros queremos calcular la integral entre a y b de f de x, eso va a ser calculado como la integral entre a y el valor c que he tomado de f de x más la integral entre c y b de f de x. Entonces, nótese que los límites de integración se han separado en dos partes y esa separación se dio a causa de un valor c que está en el intervalo a, b. Listo, entonces estas tres propiedades se usan regularmente en el cálculo de integrales definidas y pues aquí yo voy a realizar unos ejemplos en el segundo teorema fundamental del cálculo en donde aplicaré algunas de esas propiedades. Pero antes de eso, enunciemos de qué se trata el segundo teorema fundamental del cálculo. Como su nombre lo indica, es un teorema muy importante cuando nosotros estamos viendo la asignatura de cálculo integral. Entonces, este teorema nos dice que si nosotros tenemos una función f minúscula de x, que sea una función continua, integrable, y calculamos la función f mayúscula de x dada por la integral entre un valor a y la variable x de la función f minúscula pero evaluada en t por dt. Entonces esto va a ser f mayúscula. Si nosotros tenemos eso, entonces si queremos calcular la derivada de f mayúscula, f' de x, no tenemos que hacer todo el cálculo de la integral, sino que directamente podemos decir que la derivada de f mayúscula va a ser f minúscula. Eso es lo que nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo. Pero en este caso, solo estamos evaluando como límite superior la variable x. Este teorema puede ser llevado más allá. ¿Cómo lo podemos llevar más allá? Podemos decir que si f mayúscula de x es igual a la integral entre a, y ya no solo x, sino que decimos que el límite superior es otra función g que depende de x, de f de t,
Entonces, también nos permite calcular la derivada de f mayúscula en x. ¿Cómo va a ser calculada esa derivada? Esa derivada va a ser calculada como tomo la función f minúscula, la evalúo en la función g de x, que es el límite superior de la integral, y multiplico esto por la derivada interna de g, es decir, por g' de x. Entonces, este teorema lo que nos permite es calcular derivadas de una forma más fácil cuando se tienen integrales. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos donde hagamos uso de este teorema y en algunos casos de las propiedades que mencionamos anteriormente. Entonces vamos a enunciar el primer ejemplo. Entonces nos dice en este ejemplo que debemos hallar quién es la derivada de f mayúscula de x si se sabe que f de x mayúscula es igual a la integral entre 2 y x por seno de t de t. Entonces, la forma larga de hacer el proceso sería primero calcular esta integral, evaluarla en el límite superior menos evaluada en el límite inferior y después de eso hallar la derivada de la función f mayúscula. Pero el segundo teorema fundamental del cálculo nos permite abreviar las operaciones y hallar de una forma más abreviada la derivada f' de x. Entonces, ¿quién es f' de x? Entonces, según el teorema fundamental, esta derivada va a ser igual. Como el límite superior de la función f de x, que es una integral, el límite superior es simplemente x, entonces la derivada dice que es simplemente la función f minúscula, que en este caso la función f minúscula, ¿quién es? Es el integrando, pero el integrando evaluado no en t, sino que evaluado en la variable x. Entonces, ¿quién va a ser? En este caso, f mayúscula derivado va a ser el integrando, es decir, la función seno, pero no evaluada en t, sino que va a ser evaluada en x. Entonces, se resume todo el proceso en simplemente decir quién es f' de x. Es el integrando evaluado en la variable x, que es el límite superior de la integral. Bueno, otro ejemplo. También nos piden hallar f mayúscula derivada si se sabe que la función f mayúscula es igual a la integral entre 1 y x cuadrado de 1 sobre 1 más t cuadrado por dt. Listo, entonces en este caso, nótese que se puede hallar también la derivada de la función f mayúscula usando el segundo teorema fundamental del cálculo. Sin embargo, en este caso, el límite superior de nuestra integral no es simplemente x, sino que es la función x cuadrada. Entonces, según el teorema, cuando el límite superior de la integral no es solo x, entonces la derivada, ¿cómo se va a hallar? Se va a hallar la derivada, según este teorema, la derivada de f mayúscula es igual a la función f evaluada en el límite superior multiplicada por la derivada interna del límite superior. Es decir,
En este caso, tendríamos que f' de x es igual a, tomamos el integrando. ¿Quién es el integrando? En este caso, en esta función, el integrando es la función 1 sobre 1 más t cuadrado. Entonces, vamos a tomar ese 1 más sobre 1 más t cuadrado y lo vamos a evaluar en x al cuadrado. Entonces, vamos a evaluar eso en x al cuadrado y nos queda 1 sobre 1 más, si evaluamos t cuadrado en x al cuadrado, nos va a quedar, en vez de t, lo reemplazamos por x al cuadrado y nos queda x al cuadrado y elevado al cuadrado. Evaluamos en x al cuadrado, reemplazamos t por x al cuadrado, pero como t está elevado al cuadrado, eso nos queda elevado al cuadrado. Listo. Y la otra parte es multiplicar eso por la derivada del límite superior de la integral. Es decir, multiplicamos esto por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el integrando, se evalúa en el límite superior y luego se deriva el límite superior. Y eso va a ser el resultado de nuestra derivada. Por lo tanto, simplificando, tendríamos que la derivada de f va a ser igual 1 por 2x es 2x sobre 1 más x al cuadrado sería x a la 4. Entonces, esa es la derivada. Nos ahorramos el paso de realizar la integral, de evaluar en el límite superior menos el límite inferior y luego derivar el resultado. ¿Listo? Entonces, este teorema nos resume mucho los cálculos. Bueno, vamos a resolver un tercer ejemplo. Entonces, supongamos que queremos calcular la integral entre x cuadrado y 3 de la raíz t por dt y queremos derivar esto respecto a x. Entonces, la derivada de esto respecto a x. Entonces, cuando nosotros queremos derivar esto respecto a x, nos damos cuenta que en el segundo teorema fundamental del cálculo siempre nos establece las cosas con el límite inferior una constante y el límite superior una función que depende de x o una función que depende de x. Y en este ejemplo nos están pidiendo calcular la derivada respecto a x, pero en este caso tenemos que el límite superior de la integral es una constante y que el límite inferior es una función que depende de x. Pero para eso enunciamos anteriormente las propiedades de la integral definida. Una de las propiedades nos establecía que nosotros podemos invertir los límites de integración, pero si invertimos los límites de integración, entonces debemos cambiar el signo de la integral. Entonces, esto conlleva que esto va a ser la derivada respecto a x de... Vamos a cambiar los límites de integración, por lo tanto, cambiamos de signo, menos... Ahora cambiamos los límites de integración, ya no escribo entre x al cuadrado y 3, sino que voy a escribir entre 3 y x al cuadrado por la raíz cuadrada de t por dt. Y fíjense que ahora sí podemos hacer uso del teorema fundamental del cálculo. Primero, si yo voy a calcular la derivada respecto a x, el signo puede salir de la derivada por propiedades de la derivación y me queda menos la derivada respecto a x de la integral entre 3 y x cuadrado de la raíz de t por dt.
aquí aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué es la derivada respecto a x de esta integral? Como tenemos el límite superior que depende de la variable x, entonces lo que hacemos es, esto es igual a menos, que es el menos que hay antes de la derivada, tomamos el integrando. ¿Quién es el integrando? Es raíz cuadrada de t. Entonces tomamos ese integrando y lo evaluamos en el límite superior, es decir que allí me quedaría la raíz cuadrada, ya no de t, sino que sería la raíz cuadrada de el límite superior, que es x al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por la derivada interna o la derivada de la función g de x. ¿Quién es la función g de x? ¿Quién es el límite superior? Es x al cuadrado. ¿Y quién es la derivada de x al cuadrado? Es 2x. Ahora, un poquito de álgebra allí. Podemos cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado, pero eso no da x, eso da valor absoluto de x. Entonces nos quedaría menos. Voy a escribir el 2x primero, menos 2x, el orden de los factores no altera el resultado, multiplicado por el valor absoluto de x. ¿Quién es el valor absoluto de x? Es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada respecto a x de esta integral me ha dado menos 2x por el valor absoluto de x. ¿Listo? Entonces, se evalúa el integrando en el límite superior y se deriva el límite superior. Vamos con un cuarto ejemplo. Entonces, digamos que queremos calcular la derivada respecto a x de la integral entre x y x al cuadrado de coseno de t por dt. Esta derivada. Listo, entonces, para calcular esta derivada, nuevamente, si queremos usar el teorema fundamental del cálculo, tendríamos que tener una constante como límite inferior y una variable o una función que dependa de x en el límite superior. Pero en este caso, tenemos en el límite inferior una variable que es x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar esto en dos integrales, como lo vimos en una propiedad anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar una constante a, no importa cuál sea esa constante a, pero esa constante debe pertenecer al intervalo x cuadrado, que esté en el intervalo de x a x al cuadrado, para poder separar esto en dos integrales, como lo mencionábamos en la tercera propiedad que les mencioné en el inicio del video. ¿Cómo se separa esto en dos integrales según esa propiedad? Esto nos va a permitir separar la integral como dos integrales. La primera va a tener integral entre x y a, tomo el límite inferior que tenía en la integral hasta el valor a que he mencionado en el intervalo de la función coseno de t de t más la integral. Vuelvo y tomo la constante a, pero ya iría como límite superior de la integral el límite superior que teníamos inicialmente, es decir, la integral entre a y x cuadrado de coseno de t por dt. He separado en dos integrales, tomando una constante a que está en el intervalo x cuadrado. Ahora, en la segunda integral ya puedo usar el teorema fundamental del cálculo, pero en la primera aún no, porque tengo en el límite inferior una variable x y en el límite superior una constante. Pero eso puede cambiarse según la segunda propiedad que enunciamos en el inicio del video. ¿Cómo se cambia esto? Eso se cambia diciendo
intercambiando los límites de integración y también se debe intercambiar el signo de la integral. Es decir, que la integral entre x y a de coseno de t es igual a menos la integral entre a y x de coseno de t por dt. Bueno, y la otra integral la voy a dejar allí porque en esa ya puedo usar el teorema fundamental del cálculo para poder hallar la derivada. Entonces, esta derivada, según el teorema fundamental del cálculo, me va a dar igual a. Cuando yo estoy calculando una suma o resta, en este caso, de derivadas por propiedades de la derivación, puedo derivar una a una. Y los signos permanecerán. Es decir, acá me quedaría menos la derivada respecto a x de la integral entre a y x coseno de t de t más la derivada respecto a x de la integral entre a y x cuadrado de coseno de t de t. Esto lo hice aplicando las propiedades de la derivación. Entonces esto es igual a menos. Ahora apliquemos el teorema fundamental del cálculo. ¿Quién sería la derivada de integral entre a y x por coseno de t de t? Entonces eso va a ser menos tomo el integrando, que en este caso es coseno de t, pero lo evalúo en el límite superior que es x. Es decir, esto sería coseno de x, bueno, por la derivada del límite superior, que en este caso la derivada de x sería 1, entonces simplemente me va a quedar coseno de x. Listo, y ahora vamos con la segunda, me queda más la derivada respecto a x de la integral entre a y x cuadrado de coseno de t de t. Eso va a ser, tomo el integrando, que es coseno de t, lo evalúo en el límite superior, que es x al cuadrado, entonces me quedaría coseno de x al cuadrado, y eso todo lo multiplico por la derivada del límite superior, es decir, multiplicado por 2x. En conclusión, ordenando esto un poco, el orden de los factores no altera el resultado y el orden de los sumandos tampoco. Entonces aquí me quedaría 2x por coseno de x cuadrado menos coseno de x. Lo he escrito de una forma más ordenada. Entonces, es importante notar aquí algo que se obtuvo. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Que yo quería derivar respecto a x una integral cuyo límite inferior era una función que depende de x y su límite superior también era una función que depende de x. Entonces, nótese que en el resultado nosotros hemos obtenido el coseno de x cuadrado multiplicado por 2x menos el coseno de x. Esto es, en conclusión, podemos decir que si nosotros queremos calcular la integral, la derivada, ¿no? Respecto a x de la integral entre una función g de x y una función h de x de f de t, cada que nosotros queramos calcular la derivada de una integral cuyos límites de integración son funciones que dependen de x, entonces lo que podemos hacer es, tomamos el integrando,
que sería f, lo evaluamos en el límite superior, que sería h de x, lo multiplicamos por la derivada del límite superior, es decir, h' de x, y miren que aquí nos dio un signo menos, es decir, esto daría menos, tomamos la función f, la evaluamos en el límite inferior, que sería g de x, y la multiplicamos por la derivada del límite inferior, que sería g' de x. ¿Listo? Entonces, miren que aplicando propiedades en el ejemplo 4, yo he logrado sacar cuál es la derivada de esa integral cuyo límite inferior y superior son funciones que dependen de x. Pero en general puedo enunciar ya la propiedad como cuando nosotros tenemos que el límite inferior y superior son funciones que dependen de x y queremos calcular la derivada de esa integral, entonces tomamos el integrando, lo evaluamos en el límite superior, lo multiplicamos por la derivada del límite superior, luego menos, tomamos el integrando, lo evaluamos en el límite inferior y lo multiplicamos por la derivada del límite inferior. Y eso sería el segundo teorema fundamental del cálculo. Muchas gracias.